consejeras o marionetas. Históricamente, el control político de Honduras estuvo liderado y secuestrado por el bipartidismo, cuya representación masiva en el Congreso les permitió aprobar leyes nocivas para el pueblo. También dominaron la Corte Suprema, desde donde se otorgaban amnistías para perdonarse actos de corrupción, y los principales órganos electorales. Este secuestro político permitió que en las elecciones generales de 2013 y 2017 fueran los únicos con representación directa en el pleno del extinto Tribunal Supremo Electoral. Desde allí ejecutaron 2 fraudes que dieron paso a la narcodictadura liderada por el narcotraficante Juan Orlando Hernández. Afortunadamente, desde 2021 se rompió ese yugo, liberando a la democracia de esas 2 instituciones que, lejos de velar por los intereses del pueblo, se enfocaban en beneficiar a sí mismas y a los grupos de poder que les dictaban órdenes desde los bancos, las grandes corporaciones y hasta desde sectores de la iglesia. Sin embargo, ante la pérdida de ese control, dichos grupos impusieron a las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall en el pleno del CNE como representantes del bipartidismo. Desde su llegada, se han enfocado en cumplir los caprichos de sus amos, en lugar de respetar la voluntad popular en las urnas. El 9 de marzo, ellas mismas ejecutaron la conspiración para impedir que el pueblo se movilizara y votara. Al resultar evidente su culpabilidad, decidieron culpar a Libre y a las Fuerzas Armadas. Estas 2 marionetas de la oligarquía son responsables de seguir órdenes impuestas por los grupos de poder, perpetuando raíces nefastas y corrompidas que han marcado al país por años. En vez de ejercer su rol como consejeras del principal órgano electoral, se han dedicado a acatar directrices que van desde alterar rutas de distribución del material electoral hasta revivir un sistema de transmisión que en años anteriores se demostró como el principal foco de la corrupción democrática del país. Por eso resulta imprescindible cuestionar a quién sirven realmente con el trabajo que realizan en el CNE, al pueblo que aspira a una Honduras libre de imperialismos y saqueos, o a los pocos extranjeros radicalizados que lucran y explotan nuestros recursos y trabajadores. La derecha quiere imponer otra curva de Batson en el CNE. Últimamente, el consejero Marlon Ochoa y la candidata Rixi Moncada denunciaron que Ana Paola Hall y Cosette López, las consejeras del bipartidismo, intentan aprobar en una confabulación política un mecanismo fraudulento para las elecciones generales. En esta nueva estrategia fraudulenta buscan aprobar el mecanismo de transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, que se usó en los comicios generales de 2013 y 2017 y con el cual se cometieron 2 fraudes electorales. ¿Cómo funciona el TREP fraudulento? El día de las elecciones, los miembros de las juntas receptoras de votos cerrarán las urnas, escrutarán los votos, firmarán el acta oficial y escanearán el documento para introducirlo en los servidores del TREP. Es en esta instancia donde se puede cometer fraude, porque cuando las actas lleguen a los centros del Consejo Nacional Electoral, CNE, en Tegucigalpa, 2 miembros del bipartidismo decidirán qué actas serán publicadas y cuáles no. De esta forma, escogerán y publicarán únicamente las pocas actas que beneficiarán a los candidatos de la derecha, al mismo tiempo que esconderán y modificarán todas aquellas en las que Libre lideró en los votos. Este mecanismo de fraude no es nuevo. Como mencionamos anteriormente, ya se empleó en las elecciones generales de 2013 y 2017, con la famosa curva de Batson. Fue precisamente en 2017 cuando el extinto Tribunal Supremo Electoral, TSE, transmitió de forma preliminar el triunfo del pueblo por encima de Juan Orlando Hernández, con un 57% de las actas escrutadas en una tendencia que parecía irreversible. Este mecanismo de fraude no es nuevo. Como mencionamos anteriormente, ya se empleó en las elecciones generales de 2013 y 2017, con la famosa curva de Batson. Fue precisamente en 2017 cuando el extinto Tribunal Supremo Electoral, TSE, transmitió de forma preliminar el triunfo del pueblo por encima de Juan Orlando Hernández, con un 57% de las actas escrutadas en una tendencia que parecía irreversible.
Así te quieren hacer fraude en las elecciones de 2025 en Honduras. Paso 1. Cuando vayas a votar el 30 de noviembre, tu papeleta será depositada en una urna. Paso 2. Una vez cerrados los centros de votación, se realizará el conteo de todos los votos frente a la población presente y el total de estos serán escritos en el acta. Paso 3. Esta acta será escaneada e inmediatamente será introducida en el sistema TREP y se realizará una validación automática para ver qué acta está correcta y cuáles tienen inconsistencias. Paso 4. Aquí es donde el bipartidismo planea hacer fraude. Una vez que las actas lleguen a Tegucigalpa, habrá dos personas, una del Partido Nacional y una del Liberal, quienes decidirán qué actas son publicadas y cuáles no. Es decir, ellos tienen la potestad de publicar solo las actas que favorezcan al bipartidismo, esconder y modificar las actas en las que gane libre. Así fue como el bipartidismo utilizó la fórmula de la curva de Batson para ejecutar los fraudes electorales de 2013 y 2017 e instalar la narcodictadura. Pueblo hondureño, no permitas regresar a los oscuros tiempos donde tu voluntad fue arrebatada y tu esperanza fue apagada por los asesinos de la democracia y de la patria. Porque la victoria se construye con elecciones libres.